Hola, ¿cómo estás, Katy? ¿Qué tal? Hola Mira, Hugo. a los tiempos. Mira, ahora que estamos ya acá conversando un poco más ya, bueno, en virtual sí es cierto, pero en directo. Eh, ¿Te parece si analizamos estas preguntas del caso clínico que te he comentado? Sí, claro, sí, justo ¿Ya? lo acabo de leer y es el caso de Andrea, ¿cierto? Claro, el caso de Andrea, así es. Mira, como habíamos juntado 15 preguntas, entonces, a ver, dame tu opinión, a ver, o tu criterio, ¿cuáles serían las preguntas que a ti sería más importante tener como una fase inicial de explicación? Claro, dale. Mira, sí, he estado viendo que son 15 preguntas, pero dentro de las 15 preguntas creo que hemos o podemos más o menos conversar de las más sobresalientes. ¿Te parece? ¿Ya? Sí, vale, está bien. Claro. Mira, una de las que creo que es importante es por ejemplo, de los qué signos podría mostrar Andrea, tanto clínicos y emocionales, ¿no? Ujú. Cuando estábamos conversando, hemos considerado estos puntos. En uno de ellos es el insomnio intermitente y dificultades para levantarse, porque he leído que dentro de su relato ella tiene problemas pues para descansar y que también se despierta cuando está descansando, ¿no? También pensamientos rumiantes sobre su identidad y sus propósitos, pérdida de interés en actividades placenteras previas, Ya. irritabilidad, aislamiento social progresivo, ambivalencia frente a la búsqueda de ayuda, fatiga emocional y sensación de desconexión emocional en el deporte. Ahí estamos considerando tantos los signos clínicos y también emocionales. Ya, Ahora, ok. también otro de los puntos que estamos considerando aquí también es más o menos cuáles son los dilemas de identidad que está atravesando Andrea, ¿no? Y Ujú, cuando estábamos debatiendo, estábamos conversando estos puntos, los que hemos considerado es la dificultad para reconocer fuera la dificultad de conocerse fuera del rol como atleta, como que ujú, siempre ella se manifiesta diciendo, no sé, no sé quién soy fuera del atletismo, ¿no? O sea, si ujú. es que no gano, es como que no valgo, ¿no? Ella se Ok, relaciona así. La forma de relacionarse es, si es que gano, es ya. algo que yo estoy haciendo bien. Si es que no gano, yo no me valoro. Una desvalorización total, ¿no? Ujú, Ahora también, ya. temor al vacío existencial tras un eventual retiro, conflicto entre mantener su rol de referente y sus deseos internos de cambio. También Ujú, la ambivalencia entre continuidad y transición. Es como que ella siempre dice deseo parar, pero sin saber cómo, ¿no? Obviamente porque ella en su relato comenta que ha dejado todo apoyo que ha podido tener, ¿no? Ha dejado sus terapias, entonces esta continuidad y esta transición se está viendo afectada. ok. Ahora también podemos ver a continuación que presenta bueno, acá una de las preguntas se considera, ¿no? ¿Qué trastorno específico o síndrome se relaciona al deporte o al proceso que está pasando de transición compleja que está pasando Andrea, ¿no? Ujú, Entonces, podemos ahí visualizar y decir que Andrea atraviesa un proceso transicional complejo ya. con componentes del síndrome de burnout deportivo y crisis de identidad post carrera. Ahora, no cumple con criterios para un trastorno depresivo mayor, pero sí para una alteración emocional significativa que requiere una intervención. Y de hecho tiene que ser una intervención inmediata, ¿no? Porque no Claro. queremos que esta crisis de identidad pase a mayores y ya pueda llegar a un trastorno depresivo mayor. Es lo que queremos, lo que no queremos que pase. Ok. Ah, Para que esto no suceda o no llegue a mayores, las baterías y las evaluaciones que sugerimos nosotros dentro de los instrumentos psicométricos es, por ejemplo, el inventario de depresión de Beck, el 2, ¿no? mm, claro. ¿Esto para qué? Para evaluar la severidad de síntomas depresivos. También otro que estamos considerando es el ABQ, para medir el agotamiento emocional vinculado al deporte. Y tres, que Ya. podría ser opcional por ahí, ¿no? Que también el cuestionario de sentido de vida. Ahora, fuera también de los cuestionarios que estamos considerando, también estamos viendo las intervenciones, la estrategia cualitativas, ¿no? Ujú,
entre Ya, ellas la entrevista clínica semiestructurada, que de hecho ya, en cada entrevista, como las primeras veces, la primera entrevista, tenemos que considerar la empatía que podamos tener también con el deportista, ¿no? Que nos ujú, tenga esa ujú, confianza, ¿no? ujú, Ahora, el ok, autorregistros emocionales y de sueños, ¿no? Siempre hay que anotar en qué de repente tiene horarios ya específicos en el que ella se levanta, o de repente estos horarios son muy alargados o son interrumpidos, en qué momentos entre la noche en el que ella descansa ella se levanta, ¿no? ujú, ya, Ahora también tenemos la línea de tiempo vital deportiva para trabajar su proceso de identidad. ujú, También tenemos ya, algunas dimensiones que tenemos que explorar dentro de Andrea, que es la ya, identidad personal y deportiva, que está siendo muy, muy afectada, que esto es muy importante, las relaciones significativas, el sentido ya, vital, su proyecto de vida que también se está viendo muy afectada, porque hay que recordar que Andrea acaba de terminar una carrera, entonces no sabe si seguir con esa carrera o dejar, porque ha pasado por su mente, dejar también o abandonar el deporte, ¿no? ya, Y sus claro. emociones asociadas al rendimiento y al retiro, que anteriormente ya también se estaba mencionando, de decir de que solo cuando gano sirvo, y si es que no gano, no sirvo, ¿no? O solo Ya, quién soy sin el atletismo, ¿no? Lo que se mencionaba anteriormente. ujú, Ahora, ya, ok. para todo lo que ya Ujú, anteriormente ya hemos visto en Andrea, tanto ujú, clínico y emocional, necesitamos una estrategia de intervención. Y en esta estrategia de intervención nosotros hemos estado viendo entre 3 a 6 meses, ¿no? Más o menos. Y los ya, modelos que estamos sugiriendo es la terapia de aceptación y compromiso, el ACT, para trabajar los ya, valores, la aceptación del malestar y redefinición del propósito. Ahora, mm, otro también, la intervención en crisis y enfoque centrada en el sentido, para afrontar el vacío existencial y también para darle un nuevo significado al cambio al cambio de etapa el que está pasando, ¿no? ok, ya. Obviamente Ahí, también estamos considerando el mm, mindfulness y la ya, regulación emocional, ¿no? claro. Ahí solamente un pequeño paréntesis. En lo que menciona intervención en crisis y enfoque centrado en el sentido, es algo que, bueno, lo había propuesto el autor, ¿no? ¿Me puedes repetir, por favor, porque Ya, no te he escuchado bien? ya, no te preocupes, te decía, en la parte, lo que mencionas, ¿no? Como estrategia, ¿no? La intervención en crisis y enfoque centrado en el sentido, es algo que el autor Víctor Frank lo propone, ¿no? Sí, 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 Listo, exacto. listo. Ok, ok. Sí, Hugo. Ok, Ahora, mira, entonces, ok. todas estas intervenciones, estos puntos que estamos mencionando, Hugo, Ya, también creo que se puede completar con otras preguntas más a que ver. también tú nos puedes Ok. explicar, ¿cierto? Claro, claro, a ver, ahora te paso a explicar más o menos de todas las preguntas que hemos recopilado, ¿no? Con sus respuestas. Y cuál también podría ser parte, ¿no? De la estrategia de afrontamiento o cómo ir manejando el caso, ¿no? Cómo abordar el caso. A ver, Claro, claro. en base al último que tú comentaste, bueno, ¿no? Puedo agregar yo que también hay ciertas estrategias para prevenir un deterioro mayor de la salud mental, ¿no? De esta deportista, Andrés, como sería restablecer la terapia psicológica, ¿no? En ella de forma constante. Que vaya, ¿no? De forma constante o seguida, ¿no? A sus citas con el psicólogo, ¿ya? Que pueda tener ella más espacios de descanso y desconexión real, ¿no? ¿No? Que en este caso viene a ser atletismo, ¿ya? También, que ella pueda fomentar rutinas placenteras, ¿no? Con acciones diversas que a ella la distraigan, aparte, ¿no? Del deporte, ya sea entre su vida personal y deportiva, como una separación. Bien, entonces, pues por último, Entiendo. sería bueno que con su psicólogo o psicóloga pueda trabajar ella, ¿no? La validación de sus dudas y sentimientos, ¿ya? Y que pueda también ella, pues, evitar minimizarlos por el rendimiento deportivo que ella estaba teniendo, ¿ya? Ahora, bueno, otra pregunta que también consideré, ¿no? Importante, ¿no? Dentro de todo poder tenerlo en cuenta como de las más importantes. ¿Cuál sería el rol como de nosotros los psicólogos deportivos en este tipo de situaciones? Sería, ¿no? Acompañamiento a los procesos emocionales y de transición, ¿no? De la identidad. Luego, bueno, actuar como el puente entre el rendimiento y el bienestar personal, ¿no? De la deportista.
Bueno, promover la cultura de salud mental, ¿no? En ella, en el entorno deportivo. Y por último, intervenir tempranamente antes de que el malestar se vuelva algo ya disfuncional. Bueno, dentro de todas estas preguntas, bueno, se podría decir la penúltima pregunta, también más importante, sería por qué es clave acompañarla o acompañar a deportistas aparentemente estables. ¿Por qué? A ver, dentro de todos estos puntos, opciones, yo podía rescatar, bueno, se podría decir entre dos o tres, mayormente, porque a veces el alto rendimiento de un deportista va a generar o puede ocultar, ¿no? También un malestar emocional bajo el éxito externo del deportista, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que un alto rendimiento siempre está a la par, ¿ya? Eh, con algo oculto, ¿no? Algún malestar oculto del deportista. Luego, bueno, la estabilidad aparente puede sostenerse por mecanismos de defensa, ¿no? También aquí aparecen los mecanismos de defensa, ¿no? Del deportista. Y bueno, ¿no? El acompañamiento psicológico a temprana, a temprano, a un tiempo temprano, por así decirlo, permite identificar transiciones y prevenir rupturas abruptas, ¿no? Del deportista con el deporte. Y bueno, ¿no? Como última pregunta, ¿no? Tenemos ¿cuáles serían las barreras culturales o estructurales que dificultan el acceso de atletas de alto nivel al cuidado psicológico? Bueno, ¿no? Acá hemos mencionado a cinco, y donde cual, bueno, se le va a dar más relevancia e importancia, se podría decir a tres. No quiere decir que pues las otras dos no sean importantes, pero sí, como tal, también sería importante tenerlo como prioridad de una opción uno y opción dos. ¿No? Tenemos al estigma sobre la salud mental, ¿no? Que realmente está asociado con el hecho de pedir ayuda con debilidad. La cultura del alto rendimiento, que exige sacrificar lo personal, ¿no? Por el éxito. Falta de espacios seguros para hablar de emociones dentro del equipo técnico. A veces, bueno, ¿no? Los deportistas no cuentan con un espacio seguro para hablar de sus emociones con, bueno, ¿no? Su psicólogo o psicóloga deportivo. ¿Ya? Luego, por último, tendríamos ya la normalización del sufrimiento como parte del camino al éxito. ¿Ya? Luego, bueno, no, como algo no menor, pero es importante, el acceso limitado a servicios psicológicos especializados dentro de federaciones deportivas. Bien, bueno, entonces, con todas esas preguntas, creo que no sé qué te parece a ti, pues ya sería lo más adecuado para abordar de forma inicial y de forma también algo breve el caso, ¿no? ¿Qué piensas tú, Katia, respecto a ello? Sí, sí, Hugo, tienes mucha razón. Más que nada es muy importante el último punto que tocabas, ¿no? La última pregunta que mencionabas, que es sobre el límite, ¿no? Que tenemos los psicólogos deportivos, ¿no? También la usurpación, ¿no? Que se tiene actualmente dentro de la carrera, ¿no? Es muy Claro, importante porque sí se ha mencionado ya anteriormente que incluso no se tiene ni conocimientos que existe, ¿no? La psicología deportiva. Entonces, exacto, exacto. ese Ujú, punto que hasta acá es muy importante, ¿no? Y otro punto ujú, también sobre eh, lo que decía es la normalización del sufrimiento, ¿no? Yo en el área ujú. en el que me manejo, el deporte en el que me manejo, sí se denota bastante también eso, ¿no? De que si no hay sufrimiento, no hay triunfo, no hay gloria, ¿no? Exacto. Y si estoy disfrutando, entonces no voy a llegar a ese triunfo, ¿no? Tengo que Claro. sufrir sí o sí para poder ganar. Entonces Ujú, sí, exacto. en esos puntos yo estoy muy de acuerdo y sí, tienes mucha razón. Vale. Ya pues, gracias más bien por darte este espacio del encuentro. No está de más, como se dice, ¿no? Una segunda opinión frente a los casos, ¿no? Como tal, esta vez me encontré un caso así, a la siguiente quizás puedes tener un caso tú así. Bien, entonces ya estamos coordinando para un nuevo encuentro, pues. Un gusto y gracias por, ¿no? También esa segunda opinión, ¿sí? Sí, Hugo, gracias a ti Listo. por el tiempo y por debatir estas preguntas y por aportar también, ¿no? Ya. A todo este plan y a todo este proyecto que se tiene para Andrea, para su mejora, ¿no? En un futuro. Ujú. Sí, listo, pues, Katia, a ver. Entonces, estamos en contacto. Gracias, saludos. Gracias.